Hola, buenos días y gracias por su comparecencia. Al calor de este informe de la Sindicatura de Cuentas, me gustaría realizar una serie de preguntas para aclarar los términos, ¿no?, de la información planteada por la Sindicatura y que pudimos discutir en la primera parte de esta sesión con los propios síndico mayor y síndico elaborador del informe. Una de las cuestiones que salían reflejadas y que suele ser sujeto de debate en esta comisión es la cuestión de la deuda. Nos preocupa el nivel de endeudamiento reflejado en este informe y me gustaría preguntar, en el caso del responsable de SOGEPSA, a tenor del nivel de endeudamiento del IDEPA o de SEDES, ¿cuál es el grado de viabilidad de propuestas que hemos escuchado recientemente al consejero de Infraestructuras acerca de la posibilidad de que SOGEPSA pueda hacer frente a los costes y compromisos que tiene actualmente a través bien del IDEPA o bien de SEDES? Sí, señoría. Efectivamente, como se ha dicho en distintas intervenciones en esta Junta General y anunciando también formas de viabilidad para el desarrollo de las actuaciones que SOGEPSA tiene en marcha, el hecho de que a largo plazo se pueda mantener una de ellas, como es la que se ha hablado recientemente, que es el polígono de Boves, así como seguir vendiendo los polígonos de Lloreda, que es en este caso todos los de mayor magnitud o de mayor tamaño que tiene la compañía, poder así ir afrontando la devolución de los préstamos y la financiación que, como se sabe, sobradamente por apalancamiento financiero tuvo esta sociedad para poner en marcha estas dos actuaciones, siendo estas las más grandes, y alguna otra, como es el caso de Barres o las de Ribadesella y de Grao también, en cuanto a suelo industrial se refiere. Más concretamente, una de las, insisto, cuestiones que se planteaba era a través de la entidad pública IDEPA, que en el informe de la Sindicatura de Cuentas tiene un importante nivel de deuda a largo plazo. ¿Sería viable una operación a través del IDEPA? Entre las fórmulas que se habían planteado para descargar deuda desde el punto de vista del cumplimiento de la devolución de esos préstamos, que ahora mismo también se sabe tiene el Principado con una aportación de atención a esos vencimientos, pudiera tener de esta forma un stock de suelo público que, siendo este un instrumento de desarrollo regional, como es sabido, de promoción empresarial en Asturias, así como se han planteado otros a través de la urbanización o puesta en marcha, como en este caso es el caso de Boves, que lleva paralizado algunos años y que de esta forma también se puedan reanudar la actuación de Boves y poner a disposición el suelo disponible, porque lo peor que tiene SOGEPSA es que no pueda vender, en este caso, el caso de Boves, porque lleva en el estado que está, y porque el ritmo de ventas, en este caso, debe tener también una secuencia temporal a largo plazo. Y, por lo tanto, esto pueda garantizarse desde un punto de vista instrumental, bien sea por esta compañía o bien sea por algún otro instrumento o algún otro ente o organismo que el Gobierno del Principado considere que pueda garantizar este stock o estos recursos de suelo industrial disponible para captación de más empresas o de más implantación de nuevas industrias. ¿Qué valoración, por tanto, le merece, insisto en la pregunta, porque si se utiliza IDEPA, que tiene, según el informe de la Sindicatura, con los datos de 2016, un 23,56% del total del patrimonio neto pasivo, se refiere a deuda a largo plazo, y que ha sufrido en la cuenta de resultados una disminución del 90%, ¿en qué medida una operación de esas características no sería tapar la cabeza y destapar los pies? Bueno, cuando se plantea una operación como esta, no se habla necesariamente de un instrumento que pueda tener esas condiciones o esas características que habría que analizar en su caso. Podremos hablar de otro cuerpo, entonces, para taparle la cabeza y los pies, seguramente, además, y que no tenga el problema señalado, porque un organismo, el que sea, en este caso, pudiera tener cualquier condición o cualquier consideración que le haga inviable desde el punto de vista de lo que se presupone como una necesidad de viabilidad. La viabilidad viene por el aseguramiento o la continuidad del suelo en manos públicas desde el punto de vista del ente instrumental que lo soporte, sea la compañía que ahora mismo lo viene haciendo, como es SOGEPSA, o pueda ser, en ese caso, cualquier otra vía de orientación o que pueda ser una distribución de esos recursos de suelo industrial disponible.
La pregunta la hacía no en torno a una posibilidad hipotética que se me hubiese ocurrido a mí, simplemente es la referencia a las declaraciones realizadas por el consejero Fernando Lastra, un consejero que se ha comprometido a presentar un plan de viabilidad ante la Cámara y que, a tenor de los comentarios que realiza ahora mismo usted, pues me da la sensación de que o bien no tiene las ideas muy claras el señor consejero o entre ustedes dos hablan bien poco, porque si estos son los datos, quizás ustedes manejen otros más actualizados que no precisamente tengan por qué aparecer reflejados en este informe de la Sindicatura de Cuentas, pero en todo caso, si este es el escenario con el que nos encontramos, da que pensar que no hay unas ideas muy claras de cómo se tiene que enfocar. Usted, que seguramente esté trabajando en ese plan de viabilidad, ¿podría darnos alguna pista entonces, si no es IDEPA, a qué tipo realmente de iniciativa? Porque IDEPA es un instrumento de desarrollo, no simplemente un comprador de suelo. ¿Cuál es la operación de desarrollo que se podría hacer a través del IDEPA? Y si están pensando en otro instrumento mucho más saneado económicamente, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que no hay discrepancia entre lo que el consejero haya podido decir en esta Cámara respecto de que el IDEPA pudiera tener destino, en el IDEPA pudieran tener destino los suelos industriales. Es una línea de viabilidad que se ha utilizado y lo que usted plantea es una hipótesis, o más de una, que se puedan estar abriendo dentro desde el punto de vista del análisis de darle unas alternativas a la situación que SOGEPSA tiene. Y, por lo tanto, me parece además que, por último, que es prematuro ahora anticipar yo cualquier medida que se esté recogiendo por delante o avanzadamente o de forma anticipada lo que es la viabilidad de la compañía. Que, por otra parte, tengo que decir que si tiene garantizados los préstamos y tiene continuidad en la reestructuración de la deuda financiera, puede tener por sí misma también, como lo ha venido haciendo hasta ahora, un sostenimiento, una continuidad, porque para ese fin, además, fue creada. Ahora mismo la capacidad de dar respuesta a esos compromisos viene dado por los avales del Principado de Asturias, avales públicos que suman una cuantía relevante. ¿Qué valoración hace de que esa deuda pase de una composición en la cual hay participación privada, ya que SOGEPSA es una sociedad mixta, y pasa a ser íntegramente absorbido por un ente público? Es una cuestión que usted recomienda, que usted más bien sugiere lo contrario. ¿Qué valoración, como gestor público, de que la deuda privada sea transformada en deuda pública? Bueno, lo decía en cuanto al control de mantener el suelo público por parte de que éste no pierda su fin para el que fue creado y su depreciación por el hecho de tener una falta de seguimiento en alguna de estas medidas que comentábamos con anterioridad. El hecho de que la deuda de estas operaciones públicas hayan sido dadas por la política de suelo industrial en el Principado de Asturias pasaría también porque hasta ahora ha venido siendo así con los convenios, con independencia de la naturaleza o el accionariado de la sociedad, los convenios que amparan este tipo de suelo, el suelo industrial. Por lo tanto, a pesar de que la compañía tiene un accionariado privado, siempre ha sido esta una garantía establecida por tanto los avales, como es sabido, como ahora los préstamos que también concede el Principado, como también el Gobierno del Principado, como también el hecho de que haya unos convenios que amparen estas actuaciones desde el punto de vista de un convenio marco, así como cada uno de los polígonos, que hasta ahora nunca tuvieron problemas, salvo una situación de crisis que ha impedido comercializar a otro ritmo o ha llevado a una situación de empeoramiento de la situación, y porque dos de estos polígonos son muy grandes en el momento de una crisis económica como la que se ha vivido. Por lo tanto, una situación que tenían perfectamente establecido el marco, como digo, a pesar del accionariado de SOGEPSA, que es el motivo de la pregunta. ¿Tienen o contemplan algún tipo de iniciativa que acompañe a ese plan de viabilidad relacionado con la futura responsabilidad patrimonial? Supongamos que SOGEPSA se mantiene tal cual está en la actualidad. ¿Contemplan la posibilidad de que sus directivos tengan algún tipo de compromiso de responsabilidad patrimonial para evitar los quebrantos que hemos visto en los últimos años, la responsabilidad y la gestión que podríamos calificar casi de desleal, visto los resultados de esa gestión? Es una pregunta que yo no le puedo contestar porque es una cuestión que trasciende y que usted señala desde un punto de vista unipersonal.
Respecto al responsable del Centro Cultural Niemeyer, algunas de las cuestiones a las que hace referencia la Sindicatura de Cuentas, dos especialmente llamativas. Una que quizás pueda explicar, que es la tendencia negativa en esa cuenta de resultados agregada, que señala un 26% de pérdida, y sobre todo una cuestión relacionada con la contratación, que es el hecho de que en un procedimiento negociado sin publicidad no haya habido aparentemente negociación de las condiciones. ¿Cree usted que esto es así? Carlos Cuadros, del Centro Niemeyer. Muchas gracias, señoría. Con respecto a la primera pregunta, es bastante sencilla de contestar. La tendencia negativa, que fundamentalmente supongo que se está refiriendo al resultado total, variación del patrimonio neto, es porque lo que pasa es que el informe de la Sindicatura de Cuentas nos llama la atención que no lo expliquen, porque fundamentalmente esto se debe a, si usted revisa las cuentas anuales, la cuenta de resultados en concreto, hay un importe que se repite todos los años, que son 941.506,95 euros, que es la amortización de la cesión de manial. Es decir, es que el centro está cedido por parte del propietario del centro, que es el Principado, a la Fundación Niemeyer. Hay una cesión de 10 años valorada en 9.415.000 euros y esa cesión hay que amortizarla anualmente. Y entonces es el valor de la amortización. Entonces, tal vez hubiera sido deseable que en lugar de dar una cierta imagen de alarma que puede suponer el hecho de que aparezca según las nuevas normativas de presentación de cuentas anuales, el hecho del resultado total como variación de patrimonio neto, que esa variación de patrimonio neto sea negativa, tal vez hubiera sido bueno que en el informe de la sindicatura hubiera explicado que esto es un apunte contable debido a la amortización de un edificio. De hecho, ni siquiera de un edificio, de la cesión de manial de un edificio, y nada tiene que ver con el resultado de explotación. Esto todos los años nos lo explica bien los auditores que auditan la Fundación y que pues siempre nos dicen esto se presta a confusión, pero es la nueva normativa de presentación de cuentas y personas no avezadas en la lectura de las cuentas pueden pensar que esto genera una pérdida. No es así, es sencillamente el apunte contable de la amortización de la cesión de manial. Con respecto a la segunda pregunta, explicarles que el proceso de contratación del servicio de hostelería se realizó inicialmente un procedimiento abierto. El procedimiento abierto quedó desierto porque no se presentó ninguna empresa e inmediatamente se inició un procedimiento negociado sin publicidad en el que efectivamente sí que se llevaron a cabo procesos de negociación, sí que se llevaron a cabo, y lo que la Sindicatura de Cuentas fundamentalmente creemos que era lo que se estaba refiriendo, es que no quedaron constancia en actas. En nuestras alegaciones al informe de la Sindicatura de Cuentas lo explicamos convenientemente, pero no se nos recogieron nuestras alegaciones en el informe final. Simplemente, entonces, ¿no habría quedado registro de esas negociaciones en actas correspondientemente o sería el único defecto entonces de forma? Efectivamente, no quedaron registro en las negociaciones. Bueno, comprenderá el nivel de sensibilidad, ¿no? Cuando estamos a la vista de que se inicie el juicio por el caso Niemeyer, es lógico que tratemos de ser lo más escrupulosos posibles y que efectivamente si hay negociaciones, pues que a ser posible quede constancia de ellas para tener la garantía de que las condiciones a las que accede la empresa pública son las más sustanciales. Una pregunta para el representante de FASAD, antes de pasarle la palabra a la diputada Lorena Gil. El informe de la Sindicatura de Cuentas habla de 4 modificaciones contractuales que seguramente deberían quizás haberse realizado de otra forma. ¿Comparten esa opinión por parte de la Sindicatura de Cuentas? Sí, José Luis Palacio, director gerente de FASAD. La tramitación que se hizo de este contrato de... Perdón, es que no se ha oído nada porque estaba moviéndose el micrófono. Sí, José Luis Palacio, director gerente de FASAD. La tramitación que se hizo de este
expediente de contratación se siguieron las instrucciones que tiene la Fundación desde el año 2007, instrucciones que en este momento ya no están, puesto que desde la entrada en funcionamiento de la nueva ley de contratos del sector público desaparecen las instrucciones y digamos que nuestro referente es la nueva ley de contratos. En ese momento se hizo la tramitación de esto a través de esas instrucciones, como le digo, es decir, cumpliendo pues, todos los principios que en las instrucciones se establecían, y las modificaciones que vinieron a continuación son por situaciones en las que es muy difícil el prever y evaluar. Por ejemplo, una de las variaciones que existen pues, es de la puesta en funcionamiento de una nueva ruta en Navia para recoger nuevos usuarios que nosotros nos llegan después de que se producen los procesos de derivación. Tenemos que reestructurar las 3 rutas que había y tenemos que meter una 4ª ruta. Así, con la apertura del nuevo centro de personas mayores con discapacidad intelectual de Riaño, se procede de la misma forma. Es algo que, una vez que se hace la contratación, es un centro que digamos que entra en FASAD mediante una encomienda de gestión, y los nuevos usuarios, las modificaciones que aparecen, se deben a nuevos usuarios en donde seguimos siempre el mismo protocolo con la empresa adjudicataria. Es decir, primero le preguntamos si es posible mantener el precio de licitación, y si respondemos que sí, hay que evaluar también que este precio de licitación, el coste que supone, puesto que, bueno, FASAD lo comido por lo servido, es decir, nuestros ingresos son ingresos todos ellos corrientes por importe de 5.110.000 euros de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, y da para lo que da. Cuando podemos hacernos cargo de una modificación de este estilo, la hacemos. Muy difícil de prever, como le digo, su señoría, porque proceden de nuevas derivaciones y de que tenemos que presentar el servicio de transporte. Es que no tiene otra